Hola, hola. Hoy estamos iniciando otro vlog más. La verdad es que no sé si llamarlo un vlog porque no va a ser diario, pero voy a llamarlo un video. Y estoy muy emocionada porque este nuevo video se va a escuchar reír regañándome. Este video es sobre algo muy especial. Yo, un background para explicar este contexto es que yo normalmente no leo. Nunca he sido una persona lectora en ningún sentido. Y derivado de que nunca he sido una persona lectora, pues siempre me ha costado trabajo encontrar placer en el hábito de leer. ¿Y por qué quiero anotar esto aquí? Porque hace 2 años, en TikTok creo que fue, tal vez Reels, me encontré con un video de un chico que es básicamente un booktoker, que son estas personas que hablan, recomiendan, difunden todo lo que tiene que ver con el mundo de la lectura. Rodrigo Hunda, voy a insertar por acá su Instagram, TikTok, algo. Y creo que conecté mucho con él por la forma en la que te incentiva a leer. Siento que más allá de decirte tienes que leer Shakespeare y demás, es como lee lo que te gusta. Me gusta mucho la forma en la que comparte como su gusto por la lectura y de cierta forma eso me incentivó a empezar a leer. Mi primer libro leído ya como por voluntad fue Momo, que era un libro justo que se supone que es infantil, es de Michael Ende. Pero este me lo recomendó Alejandro. Y pues como que ya a partir de ahí fui empezando a seleccionar libros que me gustaría leer. Justo compré mi pequeño librero, que es muy pequeño, pero he ido poco a poco como coleccionando o recolectando libros para leer y pues tratando de continuar con la lectura. Actualmente tengo 3 libros iniciados en lectura y los estoy alternando, o sea, como que un día digo, tengo ganas de leer Balada de pájaros, cantores y serpientes, lo leo. Tengo ganas de leer un libro en inglés porque me puse el reto de leer un libro en inglés. Y he estado con eso. Entonces, el año pasado, antepasado, creo que fue el antepasado, Rodrigo sacó su primer libro. Y lo tengo aquí. Su primer libro es el libro de los libros. Y me acuerdo que cuando lo anunció yo estaba muy emocionada y venía de una racha lectora muy grande para lo que para mí es una racha lectora muy grande. Y estaba muy emocionada por leerlo, pero creo que en ese momento yo traía una expectativa distinta y me costó mucho trabajo finalizar el libro. De hecho, debo confesarlo, me posicionó en un bloqueo lector, porque yo venía de una racha de leer novelas y como que sentirme un poco en este rush de querer leer. Y cuando menos vi, me atoré con este libro. ¿Por qué? Porque no es un mal libro, solo es una versión diferente. Es un libro más interactivo, es un libro que te dice cómo fomentar el hábito de leer, cómo construir ese hábito, cómo qué leer, por qué leer, cómo tratar a tus libros. Y creo que eso es algo que me gusta mucho de este de acá, que al menos para mí es la parte de que te muestra cómo tratar a tus libros. Hay una parte en la que Rodrigo habla justamente como de que cuando nosotros leemos, a veces queremos conservar nuestro libro así intacto, como de librería, pero que lo que hace una diferencia de que el libro sea tuyo es que le puedas poner tus notas, tratarlo como si lo estuvieras usando. Y por ejemplo, ya sea que le quieras poner post-its, subrayarlo, escribirle, ponerle notas, lo que sea. Y creo que eso fue algo que sí, como que empecé a implementarlo a partir de que leí este libro. De hecho, con este libro empecé a subrayar mis libros, porque él decía así como, hubo un punto en el que yo no subrayaba nada de mis libros. Y como que después cuando los volví a abrir era como de, no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que más me gustó cuando lo leí o como con qué me había quedado, con qué me había identificado, cómo lo había interpretado. Y eso como que ya de repente cuando menos vi dije, por ejemplo, mi libro favorito es Las ventajas de ser invisible, lo tengo por allá. Pero
y lo he leído 5 veces, pero las 5 veces que lo leí nunca subrayé ni nada. Entonces, aunque en mi mente ya viven algunas partes del libro que digo, así soy, si yo lo abro no encontraría como esa sección o esa frase que me marcó o ese apartado que dije, sí soy. Entonces, a partir de ahí lo he implementado y pues, aunque en su momento este libro no fue mi libro favorito, después lo terminé, como 2 años después logré terminarlo, que fue a inicios de este año, y me quedé con eso. Y me quedé con muchas ganas de leer una novela de él, porque hay una parte en este libro, por no hacer spoilers por si no lo han leído, pero hay una parte en este libro donde él mete como cuentos, en vez de hablarte como de este tema de consejos o vivencias, él escribió cuentos chiquitos. Entonces tiene varios, como uno de un gatito y uno de un tema de una lluvia y así. No quiero dar muchos spoilers, pero cuando leí esos cuentos dije, ok, siento que su libro podría ser muy bueno. Más allá de porque es uno de mis creadores de contenido favoritos, siento que tiene muchas ideas que digo, necesito una novela. Y este año, justamente, participé en un club lector con él y ahí nos mencionó justo que estaba en este proceso de escribir su novela y todo eso. Entonces ahí él con Moni, que también a ella la conocí justamente porque yo me adentré en su canal y ella es su esposa, pues ellos como que comparten mucho de esto y me gusta, por ejemplo, de Moni, que comparte mucho de películas y música. Entonces siento que le da como otro plus a la parte de los libros. Entonces recientemente él sacó que iba ya a publicar su bella novela y yo dije, necesito leerla, no spoilearme, y la ordené por Amazon y se puede ver que es Amazon. Y hoy vamos a hacer el gran unboxing. No he visto la portada, la vi en línea cuando la publicó, pero no la he visto en físico, entonces es nuestro momento ha llegado del gran unboxing. Debo decir que le tengo mucha fe porque la portada me parece demasiado espectacular. Yo había visto hace mucho unas ilustraciones en Instagram de un como ilustrador que hace videos cortos de animación de RI. Hace videos cortos de animación referentes a la muerte. Y son como 2 calaveritas que están ahí existiendo y son muy relajantes, son videos muy relajantes. Y hace poco Rodrigo le dio como repost a un reel de esta cuenta en la que pues es un sujeto en este proceso de la muerte, y yo sabía que su libro iba a tratarse justo de este tema de la muerte. Entonces cuando reveló la portada a mí me gustó mucho porque me dio esas vibras de esos videos, y luego cuando vi que repostearon este reel en Instagram dije, sí, tiene toda la vibra. De hecho me pregunto si la ilustración será de este ilustrador o si habrá sido una coincidencia muy bella. La portada me parece muy hermosa, muy muy bonita. Ambas portadas siento que son muy atractivas. Tengo aquí. Siento que lo voy a disfrutar mucho porque aparte no es muy grande. Y pues, a ver, mi primera impresión es que es un libro hermoso. Se va a volver uno de mis favoritos del librero por la portada y los colores de la portada, porque es un atardecer. Y eso me parece muy bello. Me gusta que haya un árbol. Para mí los árboles son muy bonitos en general. Y pues le tengo mucha fe. Me habría encantado que trajera el plástico de ese para abrirlos, pero no lo trae, entonces ya viene el contenido aquí. No quiero spoilearme. Quiero empezarla a leer, pero una parte de mí siente que, a ver, estos van a ser mis pensamientos iniciales. Una parte de mí siente que si lo empiezo a leer y lloro y así, como que se me van a quitar las ganas de hacer cosas en el día. Porque a veces cuando lloro es como, por ejemplo, cuando terminé Nadie nos va a extrañar, yo al día siguiente no me sentía con ganas de hacer nada por el final de esa serie, y me da cosa que me pase eso, como de, es un final
medio nostálgico que siento que al final te impacta en la existencia. Es como el TikTok que dice, no, mi mente no distingue entre que estos personajes son ficticios y la vida real. Entonces, cosas que espero de este libro, de inicio. La primera es que sí o sí espero una mejora en la continuidad de la redacción que hace Rodrigo con respecto a los cuentos acá. Porque acá sí siento que era una redacción que de repente era compleja porque estaba hablando primero como en el tema de un cuento y después estaba hablando como de la vida real y eso como que hace un corte. Acá el que sea continuo siento que me van a amarrar desde lleno. Otra cosa que espero es que haya muchas frases que me gusten. Voy a externalizar aquí pensamientos, pero para mí uno de los temas más difíciles en muchos sentidos es el concepto de la muerte y todo lo que abarca el concepto de la muerte. De hecho, siento que en series y eso son esas las escenas, las frases, las películas que más como que me ponen muy nostálgica y como que sí es un tema difícil de procesar para mí. Algún día espero lograr trabajarlo. Y finalmente, porque no me quiero ultra extender ahorita, quiero que vaya al final dar mejores comentarios, pero le tengo mucha fe a que va a ser una perspectiva del tema de la muerte que me va a ayudar como a abordarlo sin tanto miedo, porque a mí me da mucho miedo la muerte. O sea, yo soy de esas personas que si tú les hablas de morir te dicen cállate, no quiero saberlo. Me da cosa el tema de mi muerte, el tema de la muerte de gente que amo, el tema de la muerte me parece complejo y sé que este libro habla sobre eso porque leí la sinopsis. Entonces está complejo. Para no hacerles spoiler, yo les voy a dejar aquí la sinopsis, se las voy a leer y ya ustedes decidirán si lo leen. Obviamente lo siguiente que verán va a ser como mi video reacción conforme lo vaya leyendo. No estoy segura de si grabarme por completo o grabar pedacitos de cuando esté leyendo porque de repente se me acaba el almacenamiento, pero al final eso sí les voy a dar como comentarios. Si me ven llorando en este video, tengo comentario de por qué se graban cuando lloran, típico de redes sociales. Y pues nada, estoy muy emocionada, estoy muy feliz por Rodrigo porque él tenía muchas ganas de escribir una novela y siento que va a ser muy buena, le tengo mucha fe. Y pues yo aparte vi la video reacción de Moni y yo la vi llorando y dije, no, si ella lloró al máximo y como que entiende más la perspectiva de fondo del libro, yo voy a estar así de, no, suéltenme. Pero bueno, voy a leer la sinopsis para pausar esto ya y después continuar cuando empiece a leerlo. Dice, las parcas cohabitan entre las sombras del mundo terrenal con el único propósito de guiar a las almas al más allá. Una de ellas, con una reciente grieta en la costilla, comienza a experimentar emociones humanas y, a través de sus encuentros con las personas, descubre la complejidad del cariño, la pérdida y la culpa, mientras lucha por encontrar un método empático de aliviar el dolor de las almas con una transición amable y significativa. Se enfrenta a la ironía de su propia existencia. Cuando vi a la muerte prestar su sombrero, es una exploración profunda de lo que significa ser humano, de las conexiones que formamos y de lo que dejamos atrás. ¿Descubrirá esta parca un nuevo propósito en el amor y en la compasión? ¿El precio de sentir será demasiado alto para quien siempre estuvo destinado a no hacerlo? Yo siento que esa sinopsis te convence ampliamente de leerlo. Desconozco cuál es la editorial, me gustaría que alguien me dejara esto, voy a googlearlo, pero yo espero sea buena porque es de Penguin y las ediciones de Penguin suelen ser buenas en cuanto a todo el tema del texto y demás. Y pues por acá adentro, solo para no obviarlo, les dejo que está su biografía. Al parecer la foto nueva es distinta porque la foto de esta de acá era una foto que tenía creo en su canal. Y voy a leerles un poco de esta biografía. Rodrigo Unda, Oaxaca, 1998. Es escritor y promotor de lectura. Como fundador del proyecto Cartas de un Lector, ha construido una comunidad con quienes comparte recomendaciones, ensayos y reflexiones sobre el placer de la lectura, lo cual lo ha convertido en una figura destacada del movimiento lector en América Latina. Breve pausa para saber que no sé leer.
En 2023 publicó El libro de los libros, una obra híbrida que entrelaza relatos de ficción, ensayos y pautas de registro de lectura para quienes buscan iniciar o recuperar este hábito. Cuando vive a la muerte por usar su sombrero, 2025, es su primera novela, que sería esta. Entonces, se vienen cosas, yo estoy muy emocionada. Qué emoción, no puede ser. Este libro va a ser uno de mis libros favoritos porque aparte se terminó de imprimir en septiembre y septiembre es el mes de cumpleaños de Alejandro, entonces para mí es aún más valioso. Y él me inculcó el hábito de leer, entonces tiene muchos significados, lo quiero mucho, está muy lindo. Ya quiero empezar a leerlo, no sé si terminar el libro que tengo activo, si ya empezar este y terminarlo, no sé qué hacer, lo averiguaremos y se los estaré contando después. Se me olvidó hacer la memoria del lago. Esta es una entrevista ahora sí. ¿Qué opinas de estar aquí y no tener nada de contexto de ninguno de los dos libros? Pues mira, no es un booktuber del cual siguiera tanto. Sin embargo, sé que Ceci es una gran fan. Gracias a ella, más bien, gracias a él, tengo una Kindle. Sí. Si no fuera por eso... De hecho, aquí se puede insertar el mensaje. Ajá. Justo, si no, no tendría Kindle. Entonces estoy muy agradecido con él. Además de que Ceci es fan de la relación de esa persona y de cómo es la biblioteca de esa pareja y separada. Y así va a ser la inspiración de la nuestra, probablemente. Entonces, en ese aspecto, estoy feliz de poder acompañar a Ceci. Y ¿no? Yo sé que vas a disfrutar estos libros firmados. Aquí vamos a hacer una anotación. Breviario cultural. No he leído el libro porque es que tengo pánico de leerlo y ponerme triste. Pero es necesario. Porque yo me puse triste con Nadie nos va a extrañar y entonces considero que eso me va a pasar con este libro. Entonces mi idea en este momento es que cuando me lo firme me ponga algo para post lectura. O eso creo. ¿Qué nos viene a poner cuando llegó el policía? Yo también. No. Puedo proseguir con mi historia. Tengo la anterior, pero no sé si lo va a poder firmar. Es que ese nunca logré ir a ninguno de los lugares donde hacía firma porque era entre semana. Todos eran así de que miércoles, lunes, un viernes. Y Creo que si saca los dos, no creo que... creo que pasa. Yo voy a correr ese riesgo. Y veremos qué pasa. Si me regañan voy a decir que fue sugerencia de Alejandro y está filmada. Dile, oye, traigo dos. Me firma los dos. Así traigo el anterior. ¿Crees que me lo puedo firmar? Y yo sé que se ve muy buena onda. Algo que yo estaba mencionando previamente. Quiero que me anote algo para post lectura. Porque normalmente siempre apuntan algo previo a la lectura. Disfruta el libro. Ajá. Sí, yo quiero que sea algo post lectura, sino que chiste. ¿Y qué más? No lo he leído, pero le tengo mucha expectativa. De hecho, tengo el unboxing grabado y ya lo tengo editado eso. O sea, tengo un pedazo ya de este video hecho. Y es un video de largo plazo porque no lo puedo terminar todavía. Ese va a estar público. Y se lo vas a mandar. Tal vez dependerá de qué tan feo me queda. Es que luego no me convenzo de mis propios videos, me quedan feos. Pero con algo de fe. Se quedan maravillosos. Es que luego soy muy funable. Pero aquí nadie va a salir funado. Entonces, por eso algunas cosas no salen públicas. Aquí, entonces ya no podemos salir más funados. No sé, lo averiguaremos posterior. Pero sí, tengo fe de hacer un buen blog ahí. ¿Y qué más? Alejandro no tiene contexto ni de la trama, creo. ¿Quieres leer la trama? ¿O sería spoiler? Si quieres. No, mejor para que tengan una reacción genuina al contexto. Así, en vivo.
Entre otras cosas, nadie lo vio hoy, pero mi maquillaje está altamente inspirado en el libro. Es naranja con verde. Y mi top es verde. No tenía nada naranja, o sea, nada usable naranja. De las pocas veces que me he arrepentido a no comprarme nada naranja, cuando me dices, ¿Te comprarías este? ¿te comprarías este? No, naranja no. Y hoy dije, maldita sea, no tengo naranja. Yo tampoco tengo nada. Tú sí tienes naranja. ¿Qué naranja? Bueno, ladrillo. Una camisa. Ah, la de cuadros. No, la de cuando fuimos a Corona Capital. Ah, tengo una camisa y tengo una... Bueno, las dos son camisas hasta cierto punto. Una sobre camisa y otra... Y hay bastante gente. Sí. Pensé que no habría nadie, pero al parecer sí hay mucha gente. Estamos en un lugar de arte y la fila es hasta allá. Seguiremos informando porque tenemos poco almacenamiento, poca batería y mucha pena social. Y muchas ganas de decir cosas. ¿Cosas funables? No, muchas ganas de decir cosas. No, casi no. Casi no hay mucho que decir, es que no lo he leído. Bueno, al menos no hay nadie al lado de ti. Eso. Vuelta. Hay que darle un vuelta a su maestro. Amor, ¿cuándo escribes tu primer libro? Con la invitada especial, Aranza Bedoya. Entonces les doy la bienvenida, pueden pasar. En silencio. Hola, hola, muchas gracias por venir. Estamos muy ilusionados y muy emocionados por esta charla. Bueno, yo creo que todos aquí conocemos a Rodrigo, a su trabajo, pero por si alguien viene de invitado y no está familiarizado con su pluma, con las cosas que hace, es un autor mexicano. Este es su segundo libro. Y bueno, primero que nada, antes que todo, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado? ¿Estás ilusionado? La primera presentación de este libro, ¿cómo te sientes? Muchas gracias por venir, estoy muy emocionado, muy nervioso, allá atrás me estaban temblando las manos, pero siempre digo que cuando algo te pone nervioso es porque te entusiasma, te apasiona, entonces yo estoy muy contento de estar aquí, de ver sus caras, de que me acompañan y sobre todo que me están leyendo. Para un escritor siempre a veces le puede aterrar, ¿no? Que la gente no lo lea, que la gente no asista, pero yo me siento muy contento de verles aquí. Y pues vamos a platicar acerca de cuando vi a la muerte prestar su sombrero. Ven que estoy nervioso. Y pues si salen unas cuantas lágrimas, ahorita lo averiguaremos. Me parece muy bien. Oye, mi primera pregunta es: ¿qué ha cambiado en ti como autor? Porque entiendo que los libros han sido parte importante de tu vida. Tú te dedicas, pues justo, ¿no? Como que las personas se acerquen a las letras y ahora a tus propias letras. ¿Y cómo ha cambiado esto en ti como escritor, como segundo libro? ¿Crees que has madurado? ¿Crees que has encontrado otras partes de ti? ¿Cómo lo has vivido este proceso? Es muy difícil, sobre todo porque sí, los libros me han acompañado desde que tengo 8 años, gracias a mi papá, que me regaló un libro que se llama El Libro Salvaje. Y desde ese entonces no me he alejado de los libros. Y también desde muy pequeño tenía esta pasión por escribir. No me siento orgulloso de lo que escribí en secundaria, pero ya desde ese entonces tenía muchas historias en mi cabeza que quería compartir con los demás. Y pues realmente sí ha cambiado muchísimo, porque ahora que escribo, leo menos. Cuando leo las cosas, las critico más, ¿sabes? De que ya me doy cuenta de que, ¿qué hizo aquí? O noto ciertas cosas que un escritor ya se va dando cuenta mientras va escribiendo. Entonces, como que todo este trayecto de convertirme en lector, creador de contenido y otra vez escritor, ha sido como un salto muy extraño, sobre todo porque ya estaba un poco acostumbrado a compartir mi pasión por los libros en internet. Y ahora toca compartir mis escritos con esas personas que me siguen, pues siempre también es un poquito extraño. Agradezco mucho la comunidad que se ha construido en redes sociales porque ya es mucho más fácil llegar a ellos con mi pluma, pero también es muy extraño encontrarse con personas que no me ubican y que leen mi libro y saber lo que opinan de él es algo muy bonito. Son siempre experiencias
muy formativas y que a mí me llenan de mucho orgullo. Ay, qué bonita respuesta. No sabía que escribías desde secundaria, yo también. Pero nadie de aquí. Digamos que no. Le vamos a hacer daño para que lean esas cosas. Oye, y ya adentrándonos un poco más hacia este libro y como esta novela, y me imagino que poco a poco va a salir como al tema el proceso de escribir una novela, que siempre dicen que hay una diferencia entre escribir cuento y novela, ¿no? Y como el cuento es como disparar como con pistola y la novela es como con dardos, ¿no? Es mucho más difícil, requiere más cosas de ti. Y justo quería preguntarte, ¿por qué la muerte? O sea, dentro de todas estas cosas, dentro de todos estos temas, ¿cómo llegaste a mi tema es la muerte y mi tema es, aparte como narrador? O sea, se me hace un salto interesante. Fue muy complicado llegar a esta historia, sobre todo a escribirla, porque ya la tenía en mente desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro de los libros, que a mí me encanta escribir relatos, uno de esos relatos iba a ser acerca de una barca. Pero dije, conforme fui escribiendo esa historia, dije, no da para un cuento, da para algo más claro, ¿no? Entonces fue por eso que llegamos a cuando vi a la muerte prestar su sombrero. Pero realmente el tema de la muerte siento que ha estado muy presente en mí desde que era pequeño. Tengo la fortuna de que no he perdido ningún ser querido, no ha fallecido alguien cercano a mí, nunca he experimentado lo que es la pérdida, el luto. Y muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué diablos escribiste un libro sobre la muerte? Pues prácticamente la protagonista tampoco lo ha experimentado. Aunque es una barca y está rodeada de muerte, jamás ha experimentado la pérdida porque nunca se ha encariñado con las personas que tienen que ir al más allá. Y el libro inicia con esta piedra que cae en su costilla y desarrolla esas emociones humanas, y ahora sí, se va a empezar a encariñar y experimentar lo que es perder a alguien que quieres. Yo recuerdo que desde muy pequeño, pues creo que todos aquí en México crecimos con una época de violencia brutal. Y yo recuerdo que todas las noches me ponía a rezar, y no de que te pido por todos mis seres queridos, no, de que me ponía a nombrar nombre por nombre a todos mis familiares, a todos mis amigos, para que no murieran y que no murieran y que no murieran, porque era algo que a mí me aterraba. Más allá de mi propia muerte, me aterraba la muerte de los demás. Entonces, como que siempre he crecido con estos temores de morir o de que alguien se muera. Y ve, al parecer los rezos funcionaron, porque no he experimentado la pérdida de nadie. Y pues sí, realmente también surge de muchas cosas que he vivido. En el libro van a encontrar varias anécdotas que, claro, tienen un poco de ficción, pero también tienen una parte de mí. Mi mamá no me dejará mentir cuando lo lea. Va a encontrar varias partes de su propia vida, de familiares, de amigos, porque al fin y al cabo la muerte es eso, es algo muy cercano y nunca nos vamos a poder realmente alejar de ella. Oye, y dentro de esto que platicas como de la piedra que le cae como en la costilla a la parca y así, ¿cuál sientes que es como tu piedra? O sea, esto que como que te despierta en ti de no manches, o sea, a partir de aquí empecé como a sentir, como a experimentar, por ejemplo, lo que dices, ¿no? De este miedo de la inseguridad, o sea, como que tienes algo de que esto fue lo que en mí despertó como la finitud de mis seres queridos, y esto despertó para mí en, no manches, o sea, si yo me voy, sin moda, ¿no? Es que lloren los que se quedan, pero si se van los demás, ¿qué hago con eso? Creo que por mucho tiempo dejé de temerle a la muerte, conforme fui creciendo, pero hace un año y unas cuantas semanas fue que me casé, y como que el miedo a la muerte regresó otra vez, no tanto a mi propia muerte, sino a perder a alguien cercano, ¿no? Entonces ahora entraba este miedo de que ya estoy con alguien más, no quiero perder a esa persona. Y también conforme fui creciendo y fui madurando, entró esta sensación de que no solo estoy creciendo yo, también están creciendo mis papás, ¿no? Entonces esa sensación de que está avanzando el tiempo no nada más para mí, fue como ese catalizador para otra vez temerle a la muerte y que no quiero que se acerque a mí nunca, ¿sabes? Y se me hace como interesante porque, bueno, el personaje, si ya lo leyeron, es un personaje como súper entrañable y como que te encariñas mucho con la parca, con Par, y sientes que a través de humanizarlo a él humanizas un poco la muerte como el camino. Eso es lo que quería, sobre todo porque, otra vez, siempre vemos la muerte como algo negativo. Siempre le tememos, siempre nos asusta el que esté cerca de nosotros, pero justo en esta época en la que dejé de temerle porque dije es algo natural, quise darle a este personaje esta sensibilidad y esta ilusión que yo tengo de que veamos a la muerte como algo bonito, algo entrañable, ¿no? Entonces justamente al escribir esta protagonista que es Par, pues quiero que veamos a alguien que está dispuesto a ayudarnos una vez que nos muramos, y al mismo tiempo saber que, ok, si un familiar muere, la parca también va a ver por quién se queda atrás, ¿no? Entonces justo quería darle a este personaje
esta personalidad para que la gente deje de temerle y la vea como alguien en quien puede confiar. Aparte está loco porque Parr se va encariñando a la par con los humanos, ¿no? O sea, como que es un amor no de primera vista, o sea, es un amor que se va construyendo, ¿no? O sea, de los humanos con ella, bueno, con su figura, y de su personaje con los demás. Y te quería preguntar, o sea, yo sé que tú empezaste con cuentos y con estos relatos cortos, y como que la novela me daba esta sensación de que eran como estos pequeños capítulos, ¿sabes? Era la historia de las niñas, era la historia, bueno, de Rebeca, ¿no? Y así. ¿Sientes que habían algunas que significaban más para ti que otras? No sé cuántas veces lloré escribiendo el libro, pero fueron un montón. Y yo a la par de Parr, me encariñaba mucho con los propios personajes. Recuerdo estar escribiendo y conectar tanto con estas personas de las que escribía, que son ficción, no existen, ¿por qué estoy llorando por ellas? Y necesitaba pausas. Entonces yo recuerdo, y Moni no me dejará mentir, de que iba a su estudio y decía, abrázame por favor porque no estoy soportando las emociones que están llegando a mí. Y sí, esta parte de la historia no nada más cuenta la trama de Parr, no nada más cuenta su arco, sino que nos encontramos con muchos humanos con los que va recorriendo su historia, la parca, ¿no? Entonces tenemos a Roberto, tenemos a Nati, tenemos un montón de personajes, y sí, justamente se siente como pequeños relatos dentro de una novela mucho más grande. Y fue bastante interesante, sobre todo porque una vez que piensas en la muerte te das cuenta de que viene en muchas formas, ¿no? Viene cuando menos te lo esperas, con quien menos te lo esperas. A veces hasta te lo esperas porque ya conoces a la persona que tal vez no está en buenas condiciones físicas o mentales. Entonces, justamente yo quería abordar, sí, por ejemplo, estos siempre icónicos 5 pasos, ¿no? 5 formas de recibir el luto, ¿no? La negación, la negociación, hasta la aceptación. Y yo sabía que sí, son como los que conocemos, pero siempre están revueltos. Para cada quien va a recibir la pérdida de manera distinta, lo va a experimentar de manera distinta. Algunos lo van a superar en 2 semanas, otros se tardan hasta 5 años en superar la pérdida de alguien a que quieren. Entonces quería contar esas distintas historias para justamente contar o mostrar que la humanidad es única y no puede haber como repeticiones en esa parte. Oye, yo te quiero preguntar algo, no sé si ustedes ya llegaron a esa parte del libro, pero a mí me dejó como de que, ¿por qué nunca puede ver después del árbol? O sea, como que, ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, yo quería, yo de verdad, o sea, me pasé hasta la última página y yo necesito hablar contigo, necesito que me cuentes por qué Parr nunca lo ve. O sea, lo dejas un poco como al aire de que... Es importante para mí, para el contexto, la parca, cuando alguien fallece, tiene que llevarlo al árbol más cercano porque ahí está el portal al más allá. Entonces, a lo largo de toda la historia nunca revelo qué hay cruzando el árbol. Una, justamente como para dejar este misterio y dejarles con las dudas, pero también simplemente para que quien lo lea se imagine el más allá como quiera, ¿no? Dejarlo a la imaginación del lector, que ellos interpreten su más allá, para que justamente la historia... Es que, ¿sabes qué? Cuando había la muerte prestar su sombrero, no habla acerca de qué es lo que hay en el más allá. Es creo que lo menos importante, sino qué es lo que pasa en el mundo terrenal, cuando alguien fallece, ¿no? Y todas las historias que deja atrás. Entonces, para mí era lo menos importante. Digo, quería dejar ese misterio, pero a la par era de que no quería contarlo porque era algo que no me interesaba contar, sino simplemente lo que sucede con los humanos mientras están en vida. Sí, que la historia está más de este lado, ¿no? Oye, y un poco cambiando esto, cuando estaba leyendo el libro me di cuenta que hay muchas citas como de otros autores, ¿no? O sea, estaba Noches Blancas de Dostoyevsky y hay como estos guiños así de otros autores. Eso es tuyo, ¿verdad? Eso es... Sí, o sea, siempre trato de poner... Digo, toda la historia hay un montón de cosas mías dentro de... O sea, hay un montón de anécdotas que yo he experimentado. Toda la anécdota del título va alrededor de algo que yo viví cuando tenía 5 años. No me acuerdo absolutamente nada de eso, yo solo me acuerdo porque mi mamá me lo cuenta. Pero sí, hay muchísimos guiños a cosas que me gustan. Hay frases hasta de Hamilton, ¿sabes? O sea, como que hay un montón de guiños que yo quise poner simplemente, 1, porque quedan con la historia, y 2, me ayudaban a complementar esa emoción que yo quería transmitir. Entonces, sí, hay un montón, ahí las van a encontrar y a ver si luego me mandan una lista de todas las que encontraron. Oye, ¿y cuál es la historia del título? Ok, a ver, me encanta contar esta anécdota. Le sale mejor a mi mamá, pero la voy a contar yo en esta ocasión. A ver, es que yo
tenía que 4 o 5 años aproximadamente. Todavía vivíamos en Oaxaca. Y mi bisabuelita había fallecido un mes antes aproximadamente. Yo fui con ellos al cementerio a visitarla. Y pues un niño de 4 o 5 años que va a entender acerca de la muerte, de que alguien falleció. Yo no tenía ese cariño por mi bisabuelita porque pues tal vez no estaba tan consciente de ello. Y la cosa es que me aburrí. Entonces me puse a jugar en la tierra, y entre las tumbas, medio irrespetuoso yo, pero tenía otra vez 4 o 5 años. No me pueden juzgar. Y la cosa es que en un punto volteo a ver a mi mamá y a mi papá y veo a mi mamá llorando, veo a mi mamá triste. Entonces me acerco con ella. Ahorita me va a criticar de que no la estoy contando bien, pero según yo sí. La cosa es que me acerco con ella y le pregunto que por qué está triste, por qué está llorando. Y mi mamá me contesta que es porque extraña a su abuelita, porque ya no está con nosotros, porque falleció. Y yo le contesto, pero si ahorita yo estaba platicando con ella, ¿no? Mi papá se puso blanco, bien paranoico. Pero la cosa es que yo con esta historia quise darle una explicación lógica a el por qué yo pude hablar con mi bisabuelita en esa ocasión. No fue la única vez. Cuando llegué a Cuernavaca a vivir, me pasó otra situación en la que vi a otra bisabuelita. Yo estaba bien loco. Me mandaron al psicólogo, si tenías la duda. Pero explora tu emoción, cuéntame más. Exacto, entonces, pues justamente el título de la historia, y digo, no es spoiler, pero justo es darle una explicación lógica a ese momento que yo recuerdo con mucho cariño. Otra vez no lo recuerdo, pero es porque mi mamá siempre me lo cuenta y me encanta cómo lo cuenta. Entonces fue darle ese honor a ese momento con esta historia. Ay, qué bonito, está precioso porque aparte sé en qué parte del libro está eso y se me hace... ¿Quién de aquí ya lo leyó? Bueno, sabemos, ya somos cómplices, nosotros ya la sabemos historia. en dónde está esa parte de la historia y es una parte súper bonita, es de las partes que sí, como que se aguadan un poquito los ojos y siento que o sea, nunca pensé que era de ti, pero de otra forma se siente muy personal, entonces sí creo que se logra muy bien compartir como este sentimiento, ¿no? De entender a la muerte pero no entenderla. Y un poco por otro lado, también te quería preguntar, la pregunta obligada de todas las presentaciones, ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿Escuchaste música? ¿Estabas solo? ¿Lo escribiste juntando estas anécdotas de otras personas? ¿Buscaste en internet así de qué pasa cuando una persona ve a la muerte y así? ¿Cómo fue como tu proceso? Fue muy complicado, fue un año completo de preparación de la novela. Antes de ponerme a escribirla, fue un año completo de ir ideando a los personajes, qué iba a suceder con los personajes. Yo no soy de esos autores que puede enfrentarse a la hoja en blanco y escribir lo que sea. No, tengo que tener como una planeación. Entonces, sí, fue de investigar acerca de la cultura, ¿no? En cuanto a la muerte. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el Día de Muertos, pero investigar acerca de otras culturas, también investigar un poco de tanatología. Sobre todo porque hay temas muy sensibles en la historia que tuve que abordar con muchísimo respeto y también sin cruzar ciertos límites. Pero lo más entretenido, y suena raro decir que es entretenido buscar o encontrar anécdotas sobre gente que ha perdido a gente, pero fue muy retador, escribir estas anécdotas propias, pero también de las que he escuchado, ¿no? Que me han platicado, que me han contado, porque otra vez, aunque yo no he experimentado la pérdida, tengo gente cercana que sí. Y ellos cuando me contaban sus historias, pues fueron mucha inspiración, me alimenté mucho de ello. Y también, quieras o no, gracias a las redes sociales, gracias a todo el internet, hay acceso a cómo la gente ha experimentado el luto, cómo lo supera o cómo no lo supera. Entonces justo contar estas historias para mí fue bastante interesante y entretenido, porque pude conocer a estos personajes que al mismo tiempo están inspirados muchas veces en personas reales. Entonces fue también como crearle su propia historia, crear sus propias emociones. Tenemos una historia acerca de una niña que fallece que se llama Nati. Entonces conectar con ella y teniendo a tantos seres queridos pequeños fue como muy difícil, sobre todo porque tengo primos, primas. Y fue como tan difícil ver la muerte de alguien pequeño en mi historia. Entonces el proceso fue bastante curioso, retador y al mismo tiempo muy llenador en cuanto a las emociones. No puedo decir que me costó tanto, porque lo que más me costó fue el desarrollo del personaje de Bar, pero sí les sufrí cuando llegó el término de esa pequeña historia, el término de esos personajes de los que me tuve que despedir, y pues ahí fueron donde surgieron más las lágrimas.
Oye, ¿y cómo lo fuiste construyendo? O sea, como que tenías la historia, por ejemplo, de Nati, y tenías otras, y las tenías sueltas y las juntaste, ¿o fue progresivo? Fue progresivo, sobre todo porque quería iniciar suave, entre comillas. Quería que las primeras historias o los primeros humanos a los que conoce Par fueran historias sencillas o que no traumaran tanto al lector, o sea, que fuera como gradual, ¿saben? Aunque me han contado de que desde el primer capítulo están llorando, ¿no? Sí, es como, perdónenme. Entonces, o sea, justamente hay como un proceso de cómo va percibiendo las muertes Par. Entonces, sí, quería como que organizarlas de una manera que primero fueran como algo más, una muerte más conocida, porque al fin y al cabo son personas de la tercera edad, que pues uno quiera o no ya está mentalizándose cuando se acerca, ¿no? Pero contar las historias, y esto fue el acomodo de las historias de los más pequeños, de aquellos que pierden sus sueños, de que ya no van a poder cumplir ciertas cosas, de que se despiden de sus papás, cosas por el estilo, esos fueron como los más difíciles de organizar, porque otra vez, uno, quería ser sensible con esas muertes, y dos, porque me traumé yo también escribiéndolas, entonces dije no quiero traumar tanto a los lectores y por eso los vamos a acomodar de esta forma. Siento que fue al revés, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que la razón, pero la primera a mí sí se me hizo así de triste, sí estuvo así. Y ¿sabes qué? Que es que yo quiero hablar libremente del libro, pero no les quiero arruinar la experiencia. Pero hay un personaje que se me hace muy interesante que también se dedica a lo mismo que Par, pero lo ve desde un lado diferente, ¿no? Y después entendemos muchas cosas, pero en ese inicio que está como lleno de tanta frustración y de tanto enojo, ¿estaba también así construido desde un inicio? Sí, realmente, aparte de abordar el tema de la muerte, yo quería abordar el tema, uno, de la empatía y dos, del altruismo. Hay gente que ayuda porque genuinamente quiere causar un cambio y hay gente que ayuda porque quiere beneficiarse a sí mismo. Entonces, justamente hay un personaje que es el mentor. El mentor es quien se encarga de explicarle a Par cómo funcionan las cosas con las parcas. Y este mentor justamente es alguien que ya no le interesa ayudar a los humanos, simplemente una tarea más que tiene que cumplir. Entonces Par nace bajo estas condiciones de que simplemente tengo que ayudar a cruzar a los muertitos, a cruzar el umbral, hasta que Par se da cuenta de que por mucho tiempo guió a estas personas sin empatía, que no las cuidó, no las protegió, no les ayudó a tener una transición pacífica al más allá. Entonces todo este tema de ayudar a los demás es algo que siento que es uno de los pilares principales de la historia, porque yo quería hablar acerca de la muerte, de ayudar y sobre todo de hacerlo porque uno quiere genuinamente ayudar a alguien más, no tanto porque me va a beneficiar a mí mismo. Aparte está muy bien construida esa parte, porque el personaje quiere ayudar, siento al inicio, tú me dirás si está bien mi percepción, pero se acerca a los humanos y primero les dice, no, pues yo te voy a escuchar y cuéntame tus cosas. Y de pronto sí se topa con algunos humanos que le pueden tal vez decir que no, es que yo extraño a mi familia, y de pronto hay otros que no. Y entonces es así que, esta no era la manera de ayudar, ¿no? O sea, la intención es buena, pero las acciones no son las correctas y va perfeccionando poco a poco. Esto también sientes que viene como con lo que dices de este altruismo, de a veces la intención es buena, pero la manera en la que se está traduciendo con las personas acaba haciendo más daño. Justo, uno de los propósitos de Par es encontrar un método que funcione con todos, y es algo que jamás se puede encontrar, porque otra vez el luto lo experimentamos de maneras distintas, y para alguien que acaba de fallecer es todavía mucho más pesado, mucho más difícil darte cuenta de que ya no estás vivo, de que ya no vas a poder probar tu platillo favorito, de que ya no te vas a reír con tus familiares, de que ya no vas a ver a nadie más, ya se acabó para ti la vida. Entonces justamente era encontrar que Par nunca fue perfecta en su forma de ayudar, pero al fin y al cabo lo importante era intentarlo, ¿sabes? Ahora sí que tratar de ayudar a los demás a conseguir esa transición pacífica, aunque no lo consiguiera con todos. Y en contraparte está el mentor, que es esta persona que ni quiere ayudar, ni tiene empatía, ni nada, pero al final del día acaba haciendo el mismo tipo de trabajo, ¿no? Y yo no les quiero, es que tengo tantas ganas de hacer una pregunta y no puedo, discúlpenme, estoy tratando de hacerla de una manera en la que no les arruine nada, pero este desarrollo de personaje a la par, en donde se van dando cuenta de que, claro, no soy el único en el mundo que se ha dado cuenta de estas cosas, pero es una tarea imposible de realizar, nunca voy a poder ayudar a absolutamente a todos y ya, ¿no? Y también esta parte de, es una especie de luto, ¿no? Que vive Par a la par, así de,
está bien, también tengo yo que llegar al punto y a la conclusión de que mi presencia no siempre va a ser positiva y solo me queda aceptarlo. Y hay algo muy importante también como mensaje en la historia, y es: Par quiere ayudar a todos, y a quien se olvida de ayudar es a sí misma, ¿no? Entonces hablo acerca también de que hay personas que siempre las vemos alegres, las vemos positivas, que siempre están buscando ayudar a los demás, que se preocupan, que preguntan, y ellos mismos se sienten a veces olvidados o solos en esas emociones. Entonces, algo que quería abordar también con este personaje es no olvidarse a sí mismo. Sí puedes ayudar a los demás, puedes pensar en los demás, pero también pensando en ti y en cómo te sientes. Y si en este momento no te sientes con las ganas de ayudar a alguien más, porque tú no puedes ni siquiera contigo mismo darte esa oportunidad de dar un paso hacia atrás, ¿no? Digo, comparar era un poco difícil porque era su chamba, entonces no tenía de otra, como aquí en México, entonces es diferente, pero justo era algo que también quería contar. Sí, hay hasta esta escena, ¿no? Donde cuando aprende a soltar un poco esto, le pesa menos, ¿no? La vestimenta, las emociones, ¿no? Y se me hace súper poderoso cómo lo muestras a través de pequeñas acciones, como este consejo de escritor, ¿no? Ya sabes, así de que enseña, no expliques. Creo que en ese tipo de cosas está muy bien marcado de que cuando aprende a soltar a través de un humano, puede volver a hacer su trabajo un poco mejor. Y justo te quería preguntar, un poco yéndolo hacia allá, ¿tú crees que a través de escribir esta novela tú también soltabas algunas cosas? O sea, como que se lo dabas a Par para que lo trabajara ella, y ahora que... Pobrecita, pero sí, no, definitivo. Yo tenía como mucho, te digo, cuando empecé a escribir esta historia fue que surgió otra vez este miedo a la muerte y dije, se lo voy a regalar a ella, ¿no? Pobrecita, qué regalo tan más feo, pero sí puede soltar muchas emociones, sobre todo porque creo que algunos recuerdos o memorias, así como intensamente, las tenía como entintadas de azul o las tenía como con una emoción muy distinta. Y a la hora de escribirla, porque otra vez hay muchas historias de las que vive Par que están inspiradas en cosas que yo he vivido. La primera, la del primer capítulo, es también inspirada en una muerte de una bisabuelita que otra vez no me acuerdo porque tenía muy poca edad, pero que siempre me cuentan. Entonces fue como darle un nuevo significado a estas memorias, a estos recuerdos. Entonces sí, a lo largo de la historia yo pude como liberarme de ciertas emociones pesadas que estaba cargando. Y justo es algo que busco para los lectores, ¿sabes? Muchas veces me dicen, es que escribiste un libro para llorar. Y yo, pues qué bien, ¿no? Qué padre. Ahí luego me mandas video llorando. Pero también quiero que este libro les brinde consuelo, les brinde compañía, sobre todo, ¿no? Y está prácticamente en la dedicatoria de la novela. Yo no quiero quitarles el miedo a la muerte, yo no quiero decirles cómo experimentar su luto, no es una fórmula, no hay una guía dentro de las páginas. Realmente lo único que quiero es que se sientan acompañados en esas emociones, porque son muy fuertes. Otra vez, no he experimentado la pérdida, pero creo que fue hace 2 años que uno de nuestros gatitos estuvo a punto de fallecer. Se le enterró no sé qué cosa aquí en el abdomen y prácticamente ya estábamos seguros de que iba a fallecer. Era un gatito, alguien que quería muchísimo, y ya desde antes de que nos dijeran que sí iba a sobrevivir, yo estaba destrozado y todavía no había fallecido. Entonces traté de ponerme los zapatos de quienes genuinamente han perdido a alguien y no puedo imaginarme lo doloroso que es. Entonces, otra vez, en este libro no van a encontrar como esa guía, no van a poder superar ese duelo, pero sí van a encontrar un personaje que los acompañe en esas emociones, porque para el fin y al cabo se convirtió en mi amiga y yo me encariñé mucho con ella, y la verdad es que hay momentos en los que me siento y me pongo a reflexionar en lo mucho que me gustaría platicar con ella para también entender sus emociones. Sí, porque me acabas de leer mi siguiente pregunta, te iba a decir. ¿Y no sentías como este diálogo entre Par y contigo? Y si Par te diera como este mensaje de la muerte, ¿era tuyo? ¿Era de ella? ¿Cómo lo viviste? No estoy completamente yo integrado en la historia, pero hay un personaje que se llama Arpe. Y en ese personaje hay como muchas partes de mí. Entonces fue como una forma indirecta de yo ponerme a conversar con mi propio protagonista. Y fue algo bastante enternecedor, sobre todo porque pude como que aclarar ciertas dudas conmigo mismo acerca de la muerte, sobre mis miedos, sobre mis incertidumbres y sobre todo de lo que significa para mí crecer, ¿no? Y saber que tengo todavía muchas cosas que cumplir, cosas que quiero hacer. Entonces fue como una conversación bastante bonita tenerla con Par a través de las páginas. Pero sí, o sea, yo recuerdo que antes de escribir el libro soñaba con Par, soñaba mis conversaciones con Par, y fueron de ahí muchas veces que surgieron y salieron para estar dentro de la novela.
No, y me parece una parte bien interesante de este libro. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o están familiarizados con este término de que algunos autores dejan estas puertas abiertas para que no te obliguen a ver, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas en algún libro o en alguna película o algo está pasando algo malo y la persona, por ejemplo, mueve un poco la cámara, ¿no? Para que tú no veas eso. O el escritor de pronto se pone a escribir sobre el calcetín y te saca un poco del sufrimiento del personaje. Y yo en este libro estuve esperando a que me dieras esa puerta de salida. Yo esperaba como, por favor, sácame de aquí. O sea, yo ya no quiero saber. Bueno, a mí personalmente la historia de las dos nenas me pegó muchísimo. Y yo esperaba que tú me dieras como ese salvavidas, como ese, ya, vamos a hablar sobre el clima y llegó el meteor y no. O sea, como que obligas al lector a sufrirlo junto con la mamá, junto con los abuelos, junto con la hermana. Y yo pensaba que Par eventualmente se iba a ir y en lugar de ir regresa. O sea, regresa la emoción, regresa con ellas y se me hizo muy interesante. Creo que también hay un mensaje muy fuerte ahí de es que lo tienes que vivir, es que lo tienes que ver, es que tienes que ver a la muerte, porque si no la ves, no significa que desaparece, o sea, solamente está ahí y la estás tratando de ignorar. Es muy fuerte. He recibido mensajes de personas que ya leyeron como ciertas escenas y me cuentan que justamente les recordó una pérdida que ya experimentaron. Y a veces como que me siento un poco culpable, ¿sabes? De que traerles como, tocarles la herida a esos lectores que están adentrándose a esa historia. Pero justo ahorita lo que mencionas, o sea, a la muerte no la podemos ignorar. O sea, es algo inevitable, algo que va a llegar a nosotros si es que no ya llegó. Y para mí en la historia tenía que sí o sí mostrar estos momentos de vulnerabilidad que tienen los familiares de quien acaba de fallecer, pero también mostrarte cómo Par también se siente vulnerable ante estos momentos, ¿no? Cómo está experimentando el luto por primera vez y mostrarte cómo, recordarte la primera vez que lo sentiste, ¿sabes? Recordar la primera vez que perdiste a algún ser querido. Entonces, para mí, te digo, yo escribiéndola me sentía muy, muy sensible ante estas situaciones, me sentía triste por despedirme de estos personajes, también las historias de esta pequeña es la que más me destrozó. Y a mí, en parte, me alegra poder darles esa compañía a los lectores, me entristece también recordarles sus pérdidas, pero otra vez, era inevitable mostrar estas escenas. Es muy importante para mí que el lector entendiera lo que es perder a alguien y también mostrarles que la protagonista era igual de humana que los lectores y que los demás personajes. Y en este acto como de prestar el sombrero y dar el sombrero, la novela plantea esta idea de que no se debe de hacer con los humanos, ¿no? O sea, eso es algo que tú tienes por si necesitas modificar algo del mundo o lo que sea, pero ese sombrero es para ti, ¿no? ¿Y en qué momento tú llegaste a esta conclusión como de, o sea, ¿por qué pusiste ese elemento, un sombrero siendo algo que fácilmente te pueden robar, que fácilmente se puede caer, que, ¿sabes? O sea, se me hizo muy interesante, especialmente el sombrero. Hay momentos en los que te encuentras con alguien que se siente muy mal, que se siente muy triste, que no está soportando las emociones que está viviendo y tú no sabes de qué manera ayudar, ¿no? Quieres estar presente para ellos, pero no sabes cómo estar presente para ellos. Entonces, para mí el sombrero es esta metáfora en cuanto a la decisión de si ayudar a alguien que lo necesita o no ayudar, pero al mismo tiempo tener la confusión de cómo hacerlo. Entonces, para mí justamente todo esto del sombrero es mostrar y presentar a un personaje que quiere ayudar, no sabe cómo hacerlo, pero aún así lo intenta, ¿no? Entonces el sombrero prácticamente es esa decisión de intenta ayudar, no importa si no sabes cómo hacerlo, pero trata de estar presente para esa persona. Y también reflexionar acerca de que hay personas que no necesitan que les des consejos, que les diga que recibir esta guía para superar algo, sino simplemente un abrazo o que preguntes cómo están. Hay personas que prefieren estar alejadas del resto del mundo porque simplemente no quieren convivir con alguien más. Entonces, el sombrero otra vez es el significado de ayudar a los demás y buscar la forma de que esa ayuda realmente impacte en esa persona y no nada más tratar de ayudar por sentirte bien contigo mismo de que ya intenté ayudar. Y luego también hiciste a estos personajes que rodeaban a todas estas tragedias que eran los familiares, ¿no? Y los amigos. Y como estas personas estaban pasando por el luto y Par
al inicio no se da cuenta, ¿no? O sea, como que estaba tan enfrascada en el luto de la persona que tenía que llevar y en sus propias emociones, que no se daba cuenta que las demás personas alrededor también lo estaban sufriendo, solamente que estaban de una forma u otra solas. Eso también me imagino que es un tipo de luto que tú sí conoces. A lo mejor no conoces el duelo en primera persona, pero sí en segunda, y sí en ver a otra persona sufrir, y como dices, no tener este sombrero para qué más quisiera yo, ¿no? Traerte a la persona y hablarlo, qué más quisiera yo darte un papel y que alguien se comunicara contigo. Y creo que también parte importante de la sensibilidad de la novela es que de una forma u otra sí lo conoces solo un poco de fuera. Y ¿cómo fue escribirlo desde esa perspectiva? Era muy frustrante, sobre todo investigando acerca de la tanatología. Muchas veces la gente que pierde a alguien, en su mayoría las emociones negativas es me quedé con frases por decirle, me quedé con cosas por decirle, por expresarle, tal vez se falleció antes de que nos arregláramos, ¿no? Si es que habían discutido. O sea, como que había muchos argumentos dentro de la historia que yo quería involucrar para mostrar gente que ya estaba preparada para que falleciera su familiar, pero también gente que no estaba preparada para ello, ¿no? Al fin y al cabo los accidentes siempre pasan. Y fue muy difícil adentrarme también en quién queda atrás. Híjole, hay una escena en específico, y les digo que hay temas muy sensibles en esta historia. Hay temas sobre el suicidio, hay temas sobre abuso, también accidentes, y sobre todo en estos temas donde Parr trata de ayudar a la gente, lo hace a través de las cartas. Entonces a estas personas que fallecen les da la oportunidad de escribirle algo a sus seres queridos. Y originalmente para esta historia yo tenía la intención de escribir esas cartas e incluirlas en la novela, pero dije, no, ya, si estoy haciendo llorar, si yo estoy llorando con esto, no quiero hacer llorar todavía más. Y fue de simplemente entender las emociones yo mismo para poder expresarlas a través de cómo conversan junto con Parr. Entonces, ya cuando narro estas historias de la persona que cruza el umbral y Parr se reencuentra con los familiares, fue también muy complejo, muy difícil. Dijeras, tú, he estado en esas situaciones en donde alguien cercano a mí pierde a alguien querido y yo tengo que ver la forma de cómo ayudarlos, de cómo acompañarlos, y no es fácil. Parr tampoco sabe hacerlo, y al fin y al cabo creo que lo que más aprendí acerca de estas historias es que entre los propios familiares se acompañan, entre ellos se brindan. No necesitan que alguien externo los ayude, sino necesitan saber que alguien más está experimentando lo mismo que ellos. Entonces esa compañía que familiares, amigos se pueden compartir es lo que más los puede llenar o ayudar a que se recuperen más rápido. Oye, dentro de esas decisiones más ejecutivas, para decirlo de alguna manera, como de no voy a poner estas cartas, o mejor no, o estas sí, o estos pequeños momentos, estos personajes que son como estas pequeñas historias que conforman la novela, ¿fueron todos los que habían? ¿O existieron otros que se quedaron a la mitad, u otros que se fusionaron y se convirtieron en uno? Hubo muchísimos que se fueron. De verdad, yo me martiricé escribiendo este libro, lo disfruté, pero me martiricé un montón. Maté a mucha gente, me siento mal decirlo, pero maté a muchísima gente dentro de la historia. Y sí, hubo varios personajes que ya entraron, tanto por el ritmo de la historia para que no se sintiera como muy repetitivo, pero sí lo suficientes para que quedara claro cuál era el trabajo de Parr y cómo lo resignificó, ¿no? Con su paso de tiempo. Entonces yo me alegro de haber quitado a ciertas personas, sobre todo porque no complementaban tanto la historia, y algunas sí se fusionaron. También hay historias que están que hacen como un homenaje a ciertas personas que hicieron activismo durante su vida. Entonces la verdad fue bastante interesante. Algo que siempre me preguntan es cómo llegué a estos nombres, porque también era muy difícil, ¿saben? De que no querían mencionar a alguien real y al rato me van a decir de que me voy a morir o qué ves, ¿no? Entonces fue encontrar nombres aleatorios. Realmente cuando yo escribo historias no me pongo a pensar en lo que significa el nombre, porque al fin y al cabo en esta historia que habla acerca de la muerte, que es algo tan común y tan natural, los nombres es lo que menos importa. Los nombres son pasajeros en esta historia. Entonces sí traté de buscar, obviamente, nombres que no estuvieran relacionados a mí, aunque creo que ya después me di cuenta de que sí había algunos nombres familiares de mi familia, no completos obviamente, no con apellidos, pero sí de que en el primer nombre. Y fue bastante entretenido como disfrutar de este proceso de nombrar los personajes que iban a morir, a los que iban a quedarse atrás. Pero te digo otra vez, suena muy raro escribir. Suena raro, que está divertido el proceso, pero sí me creo. No, y qué interesante que tú veas así el proceso.
apenas estaba leyendo en un libro que decían como que si pudiera hacer algo de la naturaleza, qué increíble ser como una fruta, sabiendo que no todas sus semillas van a germinar. Y se me hace increíble como tú, digo, no sé, yo me imagino que generas como emociones y generas apegos con los personajes y que a veces de una forma u otra tú tienes el poder de salvarlos, ¿no? Y tienes como, literal estás a 3 teclas de decir, no, pero él no, él era un sueño y despertó, ¿no? Pero ¿sabes qué? No, porque muchas veces Par era la que me lleva con la historia. Hay algo que a mí me encanta del proceso de escritor, y yo nada más lo escuchaba cuando tenía mis clubes de lectura con autores, o de que iba a escuchar las presentaciones, siempre escuchaba a los autores hablar de cuando escribían y que la pluma los guiaba a ellos, no ellos a la pluma, de cuando los personajes le contaban qué es lo que iba a suceder en sus historias. Y cuando lo experimenté por primera vez en el libro de los libros, fue de las experiencias más bonitas, más increíbles, y sobre todo siento que hasta extracorporales, ¿sabes? De que tú no sabes qué está pasando con tus manos que están escribiendo, no sabes lo que va a pasar con este personaje. Y algo así me pasó con Par. Entonces había momentos en los que yo decía, no, pero es que este personaje puede vivir, ¿no? Yo digo que sí sobrevive a esto, ¿no? Y Par me decía, no, aquí llegó su momento y ahí es donde va a acabar su historia. Entonces sí había muchos momentos en los que yo simplemente me apartaba y dejaba que Par escribiera toda la novela. Digo, yo sufrí el proceso de las desveladas, pero Par la escribió. Y fue muy bonito también encontrarme con un personaje que no hiciera lo que yo le dijera, sino que él me dijera lo que tenía que hacer. Oye, qué increíble, como, o sea, ¿crees que el hecho de que Par vaya llevando la historia, Par acabó decidiendo también el final de la novela? ¿O era algo que tú decías, o sea, sí, hermanísima, pero aquí entro yo, ¿no? Aquí este es el final que yo quiero. Sí, o sea, yo antes de escribirla ya tenía como un outline de qué iba a pasar en ciertos capítulos. Muchas veces me guió distinto Par, pero sí, al final era algo que yo ya tenía en la cabeza desde muchísimo antes. Fue de las primeras semillas que germinaron a la hora de pensar en esta historia. Recuerdo cuando escribí este outline, lo escribí cuando estaba de vacaciones con mis papás, todavía no me casaba. Y recuerdo que en la hoja del hotel fue que escribí todo el outline de la historia, porque ahí era donde estaba surgiendo toda la inspiración. Y recuerdo que el primer rectángulo que escribí fue el final, porque ya sabía cómo quería que terminara. Y esa fue de las pocas cosas que se mantuvo al pie de la letra. Hubo muchísimas otras dentro de la propia fantasía de la historia que cambiaron. Muchas reglas, muchas cosas de cómo funcionaban las barcas, qué reglas o instrucciones tenían que seguir, pero también muchas de las historias. Cuando empecé a escribirla fue que descubrí a estos personajes secundarios que son las vidas humanas que fallecen. Entonces esa fue la única parte que como que no tenía al 100% planificada. Oye, y ya saliéndonos un poco de la novela y adentrándonos más como en ti, ¿cómo sientes que es esto de que ya tienes a unos lectores, pero que en realidad eran o sea, estas personas que veían tus videos, que conocen un poco de tu vida personal, sabes que han visto fotos de tu boda, que saben de tus cosas, saben cómo se llaman tus gatos, y de pronto soltar algo tan personal? ¿Cómo es este proceso como autor? Creo que desde el primer libro experimenté el mostrar cosas tan personales en mis relatos, pero en este en específico creo que se sintió todavía un poquito más pesado, porque era pues, sacar a relucir mis miedos, ¿sabes? Y creo que lo que más te asusta de cuando te empiezan a leer es que no conecten con tus propias emociones, ¿no? Pero la verdad es que ha sido fantástico ver a los primeros lectores que me comparten sus videos llorando. Menciono mucho eso porque me enorgullece, porque dije, escribí algo que conecta con ellos, pero sobre todo recibir estos mensajes. Hace poco recibí un mensaje de una chica que me mandó desde la ventana de su casa una foto de un árbol que está fuera de ahí, y me dijo, no puedo más que acordarme de cuando falleció mi abuelito, y de seguro que fue en ese árbol donde cruzó, ¿no? Entonces han sido muchas anécdotas muy bonitas que he recibido, en donde me siento orgulloso de lo que escribí, y al mismo tiempo me siento feliz de que la gente esté conectando con Par, que se esté viendo en las páginas, y sobre todo que otra vez encuentre esa compañía que tanto quise brindarles. Es esta frase, ¿no? De cuando sabes que algo vale la pena es porque te sientes desnudo caminando por la calle y que dices, por favor que nadie me vea, y todos te ven. Y es un poco eso, ¿no? Ojalá que esto que estoy sacando tan personal, ojalá que todo bien, y todos lo ven, ¿no? Todos lo entienden de una manera u otra. Entonces, muchas felicidades por tu libro. Les voy a pasar el micrófono a ustedes, pero primero, pues muchas felicidades por tu libro.
Hola. ¿Qué consejo le podrías dar como a las personas que quieren escribir sus historias y sienten que no tienen el suficiente como talento o pues la habilidad o no saben absolutamente nada de cómo escribir un libro, pero quieren, pero les da miedo? Híjole, no creo que sea la persona adecuada para contestar eso, porque a veces yo tampoco me la creo. El síndrome del impostor es algo que tenemos muchísimo. Realmente el consejo que puedo dar es hazlo sin temor a que va a salir. Obviamente vas a odiar lo primero que escribas, yo en secundaria. Entonces, ignora ese sentimiento de que lo estás haciendo mal, que simplemente estás avanzando en ese camino para hacerlo bien. No, es intentarlo, atreverse a hacerlo y al principio obviamente no te va a importar quién más lo lea. Entonces escríbelo para ti misma y si tú decides ser satisfecha con eso, ya estás avanzando con el progreso de ser escritor. Gracias. A lo mejor desesperadamente ya querías que tuviera cuerpo. ¿Qué hiciste con toda esa emoción tuya, aparte de lo que estaba generando el propio libro? Porque un tema es la historia y otra muy diferente, la estructura, armarlo, esperar. Yo estaba desesperado por empezar a escribir y era como, ya quiero, pero tenía que planificarla bien porque si no, sentía que no iba a estar lo completamente estructurada o no iba a salir tan bien. Y recuerdo momentos en los que le decía a Moni, es que ya quiero sentarme a escribir la historia, ya quiero empezar con el primer capítulo. Pero mucho de lo que me funcionó es empezar a escribir. Tengo un grupo en WhatsApp conmigo mismo, nada más yo. Entonces, cuando se me ocurría algo de este personaje o se me ocurría una frase, ahí anotaba absolutamente todo. Tengo un desorden en esas notas y lo difícil fue acomodarlas después. Pero mientras empezaban a surgir estos momentos de inspiración, era escribir todo lo que podía en ese chat. Se siente bien raro, bien egocéntrico tener mi propio grupo, pero me funcionaba bastante a la hora de prepararme. Y ya cuando me senté por primera vez a escribir este primer capítulo, fue una sensación tan bonita, tan emocionante, mucha adrenalina, igual los mismos nervios que era antes de entrar aquí, porque al fin y al cabo me apasionaba esa historia, la tenía en mente, sí, claro, un año de preparación, pero desde mucho antes yo ya tenía terminada la historia de La Parca, nada más que no sabía qué iba a contar sobre ella. Entonces, como que ya ese momento en el que me pude sentar y escribirla fue maravilloso. Creo que es de esas experiencias como escritor que uno aprecia muchísimo y sobre todo que te recuerdan lo mucho que tienes que contar. Y algo que también me pasa muchísimo y que me han preguntado es por qué alguien tan joven, soy joven todavía, habla acerca de la muerte. Y creo que en nuestras generaciones, y creo que siempre ha sucedido, justo así como yo pensaba a los 20 años de que ya se me estaba acabando el tiempo, de que ya no voy a poder lograr nada con mi vida, siento que muchas veces los jóvenes pensamos en la muerte y la vemos muy cercana, nos sentimos rodeados de ella. Entonces yo quería contar esa perspectiva desde alguien que pues, la pensó, la imaginó y la sentía tan personal. Entonces más o menos así estuvo el proceso. Pero nunca estoy cerrado a continuar una historia. Realmente ahorita estoy satisfecho con el arco completo de este personaje. Tal vez más adelante, porque algo que sí, por ejemplo, a la hora de revisar mis borradores vas a poder encontrar varias de esas cartas, ¿no? Que sí llegué a escribir pensando que iban a estar integradas en la novela. Al final, otra vez por temas de sensibilidad decidí no incluirlas. Pero sí, no estoy cerrado. Creo que sería como prepararme mentalmente otra vez para esa carga emocional, porque no me dejas mentir, una cosa es vivirlo y otra cosa es ver a alguien más experimentar la pérdida. Y en mi caso, que no lo he experimentado, como que meterme en la mente de estos personajes era muy delicado para mí, muy sensible. Me sentía muy vulnerable a la hora de meterme en sus cabezas para saber cómo lo estaban viviendo ellos. Entonces, ¿sería algo difícil de hacer? Creo que sí, pero otra vez, no estoy cerrado. Sí, me interesaría conocer esas vidas y sobre todo acercarme a ellas para poder también acompañarlos y consolarlos. Muchas gracias. El aplauso. Muchas gracias a todos por asistir hoy. Vamos a empezar con la firma del libro, solamente que Moni quería tomar una foto antes de... Y como lo he hecho desde la primera presentación, no nada más yo quiero firmarles sus ejemplares, sino quiero que ustedes firmen el mío. Entonces, después de que pasen y que les pueda firmar su libro, por favor, tómense el tiempo de escribir un mensajito, si quieren nada más poner su nombre, lo que ustedes quieran hacer, pero simplemente para que sepamos que este libro no nada más es mío, sino que de todos nosotros, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias también a Aranza por presentarme. Un aplauso a Aranza, por favor. Y si no,
libro, eso es la señal para que lo empiecen a hacer, ¿vale? Me mandan mensaje o foto llorando, lo que sea, pero cualquier cosa. Muchísimas gracias otra vez. Moni, ¿de dónde quieres tomar la foto? ¿No? ¿Cómo quieres tomarla? Sí, muchos me han dicho que les asusta empezar a leer, pero... Sí, es un poco aterrador, pero la verdad es que le tengo mucha fe. Como leí el primero, ¿Qué te siento pareció? ¿Quieres que te diga la verdad? Dime. Me dio un bloqueo lector al inicio y Ok, yo dije, está no puede bien. ser, ¿qué Sobre pasa? todo por la no ficción, yo creo, ¿no? Ajá, y es que venía, haz de cuenta que yo no leía nada ¿Las y personas? encontré tu contenido y fue como de, ok, como que este chico hace la lectura más ligera y así. Recuérdame tu nombre. Cecilia, Cecilia, doble C. con C, sí. O sea, ajá, sí. Y pues ya como que me empecé a meter y empecé a leer más libros. Y era mi año así de una racha de libros masiva.
Y entonces llegué con este y como era un tipo de libro diferente, Sí, muy extraño. fue como de, siento que no era como en la línea de lo que tenía que leer este año y apenas este año lo terminé, al inicio de este año. Entonces siento que le tengo mucha fe al nuevo porque como que creo que va a superar como al anterior. Aquí mi duda es si tú... Ay, ya sí tengo una petición específica para el nuevo. Dime, ¿Crees que dime. podrías poner algo para post lectura? O sea, porque siento que normalmente es como de espero que te guste mucho este libro. Claro, claro. Y post lectura es como de lamento haber herido tu Ah, corazón. ok, me encanta la idea. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Nerviosa? Sí, no, feliz. Mira, al principio estaba muy nervioso. No sé si se notó, probablemente No sí. tanto. Pero sobre todo siempre es la incertidumbre, ¿no? De que a ver cómo me recibe la gente, etcétera. Pero ya una vez que uno se siente aquí arriba es como la sensación más bonita del mundo, Sí. saber que hay gente que te está apoyando y que te está leyendo. Entonces, la verdad es que es muy padre todo esto. Qué bonito. Y vino toda tu familia, ¿no? Eso Sí, está súper nice. eso es lo más bonito de todo. Ay, ya me equivoqué. Perdón. No te preocupes, así, como borrador del libro, tal Ándale. cual. Mientras te quieres que te vaya escribiendo, Sí, para sí, gusta, agilizar. sí. Sí. Me voy a poner entonces hasta el final, ¿vale? Sí, Después de los agradecimientos o en la última página. en la última página, sí. No le tengo miedo ya a rayarlo. Lo aprendí en tu libro, por cierto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. A ver, ¿qué Que vengan más libros. Gracias. Que vengan más libros. Ay, sí, sí. Gracias. Ok. Y yo, Moni, vengo a molestarte. Sí, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Es que, ¿quieres, le puedes escribir a mi libro? Ah, sí, claro. Traje una pluma y todo porque Ay, qué padre. dije, necesitan el que quieras. A ver, aprovechemos en esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Orgullosa, nerviosa? Sí. Luego te pones más nerviosa que la persona. ¿Quieres que te lo detenga? No, no te preocupes, aquí así está bien. Te voy a Sí, arráncalo si quieres. quitar te lo voy a escribir aquí. No, y justo estoy grabando una videoreseña porque vi la tuya y dije, no, necesito también mi reacción de destrucción. ¿Y cómo vas? No lo he empezado, es lo que le decía, le dije, no lo he empezado porque le tengo terror, la muerte sí me da un poco de pánico. Ay, Sí, pero tengo fe. Te quedaron muy bonitas tus uñas. ay, muchas gracias. Yo tenía que verlas en persona, en vivo y a todo color. ¿A ti te gustaría escribir novelas o algo? Sí, ¿no? Sí. Te entró así después de que viste que escribió la suya. Exacto, exacto. Siento que al principio no tenía como tanto como esa ilusión como tienen muchos, pero ya después fue así de, ay no, creo que sí Ya me estaría padre entraron como ganas. expresarme de esa manera. Y es que siento que tú también tienes como esa facilidad de hablar, entonces es como... Ay, muchas gracias. Por ejemplo, yo ya había escuchado un poco de 21 Pilots y luego como que llegué a tu canal justo a través de Rodrigo Ajá. y vi que subiste como tus video reacciones y tus comentarios de clase y fue como de, a ver, voy a escucharlo y dije, no voy a decir Masterpiece. Ay, qué bueno que te guste, qué bueno que me Muchas, guste. muchas gracias. Ay, te debo. Que estés muy bien, muy bien. Ay, Un placer conocerte. igualmente. Y ahí veré tu reseña cuando la subas. Sí, Y sí, ahí la estamos dejo viendo pública todo. porque luego me da un poco de pena. No, no te preocupes, a nosotros nos gusta ver eso. Pues, que estés muy bien. Estamos Bye. viendo. Gracias. Listo. Nervios al máximo, me anda chis. Sí le dije que me dio bloque lector. Y dijo, no te preocupes, eso era el tipo de lectura. Y yo dije, me lo imaginé. Estamos hablando de la firma del libro y necesito anotar algunos datos antes de que se me olvide. Primero, un gran evento. Dos, a ver cómo salió mi foto porque ni me fijé, estaba muy nerviosa. Y ya hice que me firmara mi libro, pero sí logré que me pusiera algo hasta atrás y algo al frente y la firma de Moni. Entonces yo lo considero un éxito masivo.
Y pues ya me anduvo mucho el baño por los nervios. Entonces creo que fue un éxito, pero sí sentí que estaba sudando mucho como Josh cuando está en el canal del clima. Y ahora sí, ya lo voy a empezar a leer. Ya, esto ya es una señal para leerlo. Pero no quiero llorar. Como que siento que me va a dar una depresión chiquita post lectura. También logré que me firmara el anterior, el del libro de los libros. Lo considero un éxito rotundo. Y pues ya, ahorita veremos qué más es lo que vamos a hacer. Grabé todo, hice una cobertura masiva de evento. No sé si voy a dejarlo todo en el blog, tal vez sí, porque toda me pareció muy inspiradora y bella. Pero luego en edición descubro que son 3 horas de video, entonces se complica la trama. Ahorita estoy esperando a Alejandro y yo creo que la próxima cosa que vean de este video será yo leyendo y descubriendo que le escribió al final al libro, porque pues le escribió algo que yo le pedí, pero lo averiguaremos. Ok, pese a todo pronóstico, hoy vamos a empezar con la lectura del libro. Para este punto ya fui a la presentación del libro y ya lo tengo firmado. No les mostraré ahorita todavía qué dice, sino hasta el final. Porque le pedí que me escribiera algo al final. Entonces, sí, mi yo más extrovertida lo hizo. Ahorita lo que iba a hacer es que recuerdo que había una playlist que mandó para leer el libro. Entonces, según yo, está en el canal de Rodrigo. Entonces, ahí debería de poder encontrarla, guardarla y comenzar con esto. La verdad es que yo me tardé mucho en empezar el libro. O sea, el libro creo que lo tengo desde septiembre. Y me estoy haciendo mensa para leerlo porque, bueno, lo estoy postergando a propósito. Pero ya la tenemos aquí. Esta es la playlist del libro. Ahora sí, toca darle play a la playlist.
pausa. Ya llevo 4 capítulos, que es más de lo que habría esperado, y la verdad es que me impactó que el inicio del libro sea tan duro. Es como así de, si el inicio del libro dice, no sé cuál sea el final, llevo 4 capítulos y los primeros 2 son tristes. En este tercer capítulo, la propuesta del libro también siento que es importante, como respecto a romper patrones en los puestos que ejercemos socialmente y lo que tenemos que hacer. He estado tratando de recordar justo una película, a ver si me acuerdo en la edición y la pongo aquí, pero es una película que habla justo como de el puesto que cumplimos o lo que se supone que tenemos que hacer, y el como no necesariamente porque siempre se ha hecho así, se tiene que hacer así. Me dio mucha esperanza que al menos en este momento parece ser que va a funcionar. Ahora, estoy un poco preocupada porque no dice cuántos capítulos son. Voy en el 4 y ya derramé mis primeras lágrimas. Lo que sí me gustaría explicar el sistema de colores que establecí, porque no lo expliqué. Y la próxima vez que me vean leyendo será en otro momento, porque obviamente no lo voy a terminar ahorita porque mañana trabajo. Y si no, voy a ir llorando. Con el amarillo estoy subrayando frases o momentos del libro que me parecen como relevantes o que me parecen muy significativos o que digo, qué buena frase. Y eso va con amarillo. Con verde estoy subrayando esas frases que digo, oh, qué buena frase, pero que al mismo tiempo como que me aguaron los ojos, como que empezaron a generarme esta sensación de nostalgia, lo llamaré. Y con naranja, porque es el color del libro, o sea, en su mayoría, estoy subrayando ese momento en el libro en el que ya no pude contener las lágrimas y ya me rompió completamente. No sé si voy a mover esto antes en la edición o qué onda, pero sí quería explicarlo porque me van a ver cambiando entre colores. Y con el lápiz y la pluma que quedó en algún lugar, voy a estar haciendo anotaciones en el libro en momentos que lo crea importante. También voy a subrayar algunas cosas que sienta que son como, importante, pero no tan fuertes como para merecer un subrayado. La verdad es que me impacta que siento que lo voy a terminar rápido. O sea, estos primeros 3 capítulos se me fueron muy muy rápidos. Quisiera seguir leyendo, no les voy a mentir, el libro te obliga a querer seguir leyendo, pero si lloré los primeros 2 capítulos, sé que los demás se van a venir fuertes también. Y como ya lo mencioné, lo voy a ir tomando a poquitos porque es un tema complicado. Entonces aquí hasta el siguiente aviso llevamos 40 minutos. Básicamente me tomó 40 minutos leer 3 capítulos, entonces no sé cuántos tenga, pero sí le calculo que si me enfoco una semana sale, pero lo averiguaremos porque se vienen momentos duros en el trabajo, entonces vamos a ver cuándo logro terminarlo. Hoy es para que quede anotado, mi primera lectura está siendo el 28 de octubre, me encantaría tenerlo terminado para el 31 porque es un libro que siento que va con la temporada, pero pues lo averiguaremos. Entonces seguiremos informando. Por el momento va bien, va muy bien el libro.